cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En las últimas emisiones de Caminos de Tiza hicimos referencia a la evaluación. Lo que hoy queremos es centrarnos en este tema puntualmente y podríamos pensar, ¿es importante, fue importante evaluar durante la continuidad pedagógica? Bueno, ¿cuáles eran las expectativas, por ejemplo, de los padres o de los alumnos? Que los maestros corrijan, que los profesores pongan nota. ¿Qué y cómo evaluar, además, en esta etapa, considerando que los alumnos pudieron o no pudieron hacer las tareas en condiciones muy diferentes? Nuestro tema, repensar la evaluación. Y como no nos olvidamos del esfuerzo de los docentes, aquí están. Amar a la escuela pública, amarla desde las entrañas, rodear con nuestro abrazo a las niñas y niños, a la comunidad educativa. Estamos de pie en estos tiempos de cuidados, estamos de pie sosteniendo la esperanza, con nuestras manos, nuestras sonrisas, con la convicción intacta. No hay maestra ni maestro auténtico si no se compromete con el pueblo, decía el maestro Isauro Arancibia. Y hoy, desde este tiempo de pandemia, seguimos comprometidos y comprometidas con el pueblo. Solidarios y solidarias, obstinadamente docentes. Estamos acá, en estas nuevas trincheras hechas a puro corazón. Y hoy, como ayer y como mañana, las tizas siguen escribiendo la historia, convencidos que la escuela pública enseña, resiste y sueña. Enseña, resiste y sueña. Enseña, resiste y sueña. Ese bello lema de la Cetera, obstinadamente maestros. Bueno, nos metemos en el tema del día. No pretendo yo hacer una historia de la evaluación, pero seguramente los abuelos de los chicos de la escuela primaria o de la escuela secundaria de hoy recordarán que durante el periodo de la escuela tradicional, hasta las últimas décadas del siglo pasado, la evaluación en la escuela secundaria era esencialmente numérica, sumativa, cuantitativa. En la escuela primaria todo pasaba por suficiente, insuficiente, mal, bien, aprobó, reprobó. Después vinieron algunos intentos como la nota de concepto, la autoevaluación, la coevaluación. Lo que queremos decir es que la evaluación es una especialización dentro de la educación y entonces desde allí se puede empezar a pensar en criterios y en propuestas diferentes. Por eso estamos hoy en el Zoom con dos especialistas, Rebeca Nijovic y Gachi Capelletti, a quienes les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Bien, Mirta, gracias. Gracias por la invitación. Y gracias por la apertura, ¿no? Porque el trabajo de cada uno de los maestros y maestras es maravilloso, es de reconocer, de revisar cuánto hacen cotidianamente, no solamente en estos momentos de pandemia, ¿no? Sino siempre. Así es. Que es verdad. Bueno abrir.
Muchas Eh, gracias, Mirta, también por la invitación, y me sumo a las palabras de Rebe y de la amorosidad que se veía en cada una de las imágenes que proyectaron. Fue Así muy es. emocionante. Bueno, muchas gracias. Si nos metemos en el tema, una cosa primera que quisiera preguntarles es, ¿cuáles fueron las consecuencias de la evaluación tradicional, estrictamente numérica? Mira, la primera que te puedo decir que es un ejercicio que nosotros hemos hecho cientos de veces con Ujú. Gachi en talleres con maestros y maestras, que es preguntarle por algún recuerdo, ¿no?, de evaluación que quieran evocar. Y entre las preguntas que les hacemos es qué sentimientos recuerdan cuando evocan o de ese mismo recuerdo. Y hacemos siempre un listado con 2 columnas. En una ponemos como los sentimientos más placenteros, más gratificantes, y en la otra los negativos. Y en la historia de haber hecho esto cientos de veces, llenamos la columna de los sentimientos negativos, Ujú. ¿no? De la asociación al susto, al malestar, a la angustia, a los nervios, obviamente en la época más actual al estrés, ¿no?, y a todo tipo de enfermedades, digamos, somatizar la Ujú. situación de examen, y siempre asociado a lo negativo, ¿no? Claro, Son muy pocos los relatos que tenemos claro. de alguien que diga, bueno, yo recuerdo, ¿no?, algún momento, ¿no?, de felicidad, de placer. Por supuesto, estamos hablando de muchos años atrás. Hoy Sí. seguramente, con esta pregunta a los más jóvenes, seguramente vamos a ir encontrando otras respuestas, ¿no? Claro. Ahora, Gachi, podemos decir entonces, a partir de esto que decía Rebeca, que la evaluación, la corrección de los docentes era punitiva, era en rojo, tenía algo de amenazante. Sí, mira, Mirta, cuando la escuchaba hablar a Rebeca, decía, bueno, y es desde esa historia, desde esas experiencias biográficas, que los docentes construyen y diseñan las situaciones de evaluación. Entonces hay una cuestión bien interesante, que es docentes, nosotros mismos, formados en esas prácticas. A la hora de diseñar prácticas, lo primero que nos aparece como disponible en nuestra historia personal tiene que ver con eso de la evaluación. Y esto, si uno lo mira desde un foco más ampliado, no es solamente en la escuela, sino también en las familias, en la sociedad. Vivimos en una cultura de la evaluación donde repensar la evaluación hoy en pandemia se hace una necesidad, pero que históricamente el sentido que ha circulado es este, ¿sí? Esto me parece importante también Claro. traerlo. ¿Y cuáles son, Rebeca, hoy empecemos a pensar ya en los nuevos criterios, los nuevos enfoques? Bueno, hace varios años que estamos trabajando o intentando abordar un nuevo paradigma donde la evaluación está primero absolutamente articulada con la enseñanza, es decir, es imposible separar la evaluación de la enseñanza, buscando coherencia entre el modo en que uno enseña y el modo en que uno evalúa. Y eso ya es una ruptura con, digamos, el enfoque anterior, más tradicional. La segunda cuestión, hay muchas, ¿no?, pero traigo algunas importantes. La segunda es la transparencia de los criterios de evaluación, ¿no? Esto que históricamente era oculto, ¿no?, que uno, cuando el profesor lo calificaba a uno, nunca nadie sabía qué sistema, ¿no?, puntitos, crucecitas en una libreta que no tenía para nosotros mayor información, y era realmente algo muy secreto y muy oculto y muy arbitrario, a un enfoque donde no solamente se propone compartir, visibilizar los criterios, sino también construirlos conjuntamente con los estudiantes
y que esta visibilización sea para la comunidad entera, no solamente entre el maestro y el alumno, sino los padres, los otros profesores, o sea, que esta transparencia permita llegar a un objetivo que tiene la evaluación, que es aprender a aprender, ¿no? Aprender a regular mis propios procesos de aprendizaje. Esas son como algunas ideas muy potentes de cambio. Ahora, ¿esto quiere decir que lo esperable entonces hoy es no solo una evaluación, sino una buena devolución al alumno de esa nota, un diálogo, por ejemplo? Sí, digamos, entre los temas de este nuevo paradigma de evaluación aparece del campo de muchísima investigación, digamos, el tema que más investigado está en los últimos, diría, 20 años dentro del campo de la evaluación, digamos, no tradicional, es el tema de la retroalimentación, entendiendo que la retroalimentación es aquella que le permite al estudiante mejorar sus procesos de aprendizaje. Claro. Gachi, entonces, digamos, esto quiere decir que hay un involucramiento del alumno en esa nota, en esa corrección, en esa devolución. Sí, Mirta, las escuchaba conversar y una de las cuestiones más importantes en este repensar la evaluación es el lugar del estudiante, ¿no? De poner al estudiante en el centro de la escena y acompañar sus trayectorias. Y esto de acompañar sus trayectorias uno lo puede mirar desde distintos lugares, ¿no? En particular en la escuela secundaria es muy importante el seguimiento de las trayectorias. ¿Por qué? Bueno, justamente por los chicos que no siguen las trayectorias esperadas y que van haciendo un recorrido por su escuela secundaria diferente, ¿no? En función, por supuesto, de sus contextos. Entonces, el hecho de poner al estudiante en el centro de la escena, de la enseñanza, tomando las palabras de Rebeca, también sería coherente ponerlo en el centro de la evaluación, y esto es en el centro por ser protagonista también de su proceso de evaluación. Entonces ahí, como vos mencionabas, no es solo la evaluación que el docente hace desde una mirada heterónoma, desde arriba, por ponerlo en palabras coloquiales, acerca de los desempeños o lo que los estudiantes pueden hacer, sino también qué piensa cada uno de esos estudiantes acerca de lo que pudo aprender, qué le faltó, cómo pongo a dialogar a dos estudiantes acerca de sus procesos, sus trabajos, y entonces ahí ya la devolución, el acompañamiento, no es solo desde la nota. En esto Rebeca y yo somos tomamos mucha posición acerca de esto, ¿no? Sino es con qué diálogos formativos nos vinculamos con esos estudiantes para que podamos entender que no es una nota, sino qué dice lo que le devolvemos acerca de sus propios procesos. Claro. Esto, por supuesto, requiere un cambio de posición entre como los docentes, ¿no? Digo, con el rol tradicional del docente. Bien, tenemos mucho tiempo porque ustedes se quedan a lo largo del programa. Todo esto que decís le permite al alumno seguramente conocer cuál es su modalidad de aprendizaje y qué tiene que modificar. Pero retomamos todo esto, nos vemos en los próximos bloques y nosotros después vamos a ir al encuentro del uruguayo Pedro Ravela. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Bueno, aquí vamos con algunos de los mensajes que ustedes nos envían, que escriben en el Facebook. Carolina Sosa dice, fundamental este espacio para que reflexionemos sobre las problemáticas educativas contemporáneas. Una oportunidad para pensarnos. Gracias a la televisión pública. Sandra Di Donato dice, gracias Caminos de Tiza y Televisión Pública por este espacio necesario. Se construyeron grandes puentes a diario para llegar con propuestas, desafíos en los diversos niveles y desde cada rol que desempeñamos en las escuelas.
escuchar, escucharnos, construir, pensarnos. Y Elisa Fernández, grandes y necesarios aportes. Gracias Caminos de Tiza por generar estos espacios para la construcción, reflexión e interpelación de nuestras prácticas y nuestro rol. Este presente es un desafío que debemos transformarlo en oportunidad. Bueno, veníamos conversando y la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo la evaluación ayuda a mejorar? Vamos al encuentro de Pedro Ravela. En realidad hay dos funciones completamente distintas de la evaluación que las tendríamos que trabajar por separado. Por un lado, los docentes tenemos en algún momento que calificar a los estudiantes y que la calificación es dar cuentas públicas de en qué medida cada estudiante logró aquello que se esperaba en el curso, de acuerdo al currículum, al plan de clase, etc. Pero eso es una cosa. Y otra cosa distinta es la evaluación que ayuda al estudiante a mejorar. Esa es una evaluación que debería ocurrir durante todo el proceso. Yo pongo esta imagen, ayuda mucho a entender esto. Imaginen una gimnasta olímpica. Es un desempeño complejo de evaluar. ¿Cómo se evalúa en gimnasia olímpica para otorgar la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce? Bueno, hay un jurado que observa el desempeño y coloca puntos de acuerdo a distintos aspectos que todo el mundo sabe cuáles son. La gimnasta sabe qué es lo que está mirando el jurado y le dice 7,8 en cómo entraste en el escenario, 8 puntos en la sincronización entre el movimiento y la música, el modo como termina la performance, etc. Esa evaluación tiene una finalidad específica, es la competencia de los Juegos Olímpicos. Ahora pensemos en el entrenador de esta atleta. Entonces imagínate que el entrenador lo que hace es decirle a las 7,5 en la entrada, 8,8 en sincronización, 9,2 en la salida, etc. Bueno, ahora hacerlo de vuelta, lo vuelve a hacer y otra vez. Bueno, ahora 7,7. Eso no es el modo de ayudarlo. ¿Qué es lo que hace un entrenador? Observa el desempeño, ayuda o le hace notar al atleta, bueno, lo que pasa es que tú cuando entras pones el pie de esta manera y después en tal momento fíjate que haces tal cosa. Lo ayuda a darse cuenta de cómo lo está haciendo y a partir de eso qué cambios tiene que ir introduciendo para mejorar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Es que hay dos formas de evaluación que son completamente distintas y que tienen propósitos distintos. Una es la del jurado que tiene que calificar para una competencia y otra es la del entrenador que tiene como finalidad ayudar a mejorar. ¿Qué es lo que pasa en educación? Que los docentes tenemos que hacer las dos cosas. Ese es ese es el desafío y la complejidad que tiene el trabajo docente. Nuestra función principal, a mi juicio, es hacer el trabajo del entrenador, ayudar al estudiante a mejorar, acompañarlo, darle devoluciones que lo ayuden a darse cuenta de cómo está haciendo las cosas y cómo puede mejorar. Pero en determinado momento nos toca hacer de jurados y poner una calificación, no para una competencia, pero sí para decir qué tanto aprendió el estudiante. Lo que ocurre en la práctica es que este rol de jurado de algún modo se come al de entrenador. Pedro Ravela es uruguayo, es profesor de filosofía y de alguna manera lo que nos señala es cuándo es útil para el alumno una evaluación. Le pregunto a Gachi, breve porque así seguimos con lo que tenemos planteado para este bloque, si en este momento en el sistema educativo coexisten los dos tipos de evaluación, la evaluación tradicional y estos nuevos enfoques. Sí, en este momento coexisten, yo creo que van a seguir coexistiendo por un tiempo más, pero por suerte cada vez más estamos teniendo registro de experiencias más del tipo de las del entrenador, como decía Pedro, ¿no? De poder acompañar. Y en particular, hoy la situación de pandemia y las normativas que el Ministerio Nacional
ha emitido para acompañar los aprendizajes y los periodos de evaluación, la verdad es que nos dan una mano muy grande en términos de este sentido, ¿no? O sea, nos invitan de algún modo a desafiar las prácticas tradicionales de evaluación. Y esto es un hito importantísimo. Bien, coexisten los dos tipos de evaluación y también coexisten en la continuidad pedagógica experiencias en un sentido, en una dirección y en otra. Dice Flaca Álvarez: buen día, en el colegio de mi hija hay profesores que nunca hicieron Zoom, pero igual la evalúan. No sé en qué se basan para hacerlo, como también las materias como matemáticas, química y física les dicen busquen en Google y háganlo. Hay colegios, señala, que se manejan pésimo. Bueno, hay ambas experiencias y seguramente también los padres tienen posibilidades de plantear o de reclamar aquello que no les parece bien. Hemos escuchado especialistas, muchas veces a los docentes, pero vamos a escuchar ahora a miembros de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios. Ellos participaron también en la consulta sobre cómo deberá ser el regreso a las escuelas que hizo la Fundación Voz, y ellos nos cuentan qué mirada tienen sobre las evaluaciones. La evaluación numérica no va más. La nota numérica solamente muestra una parte superficial de nuestro rendimiento. Y es momento de que la evaluación sea tomada de manera integral, en donde se contemplen las realidades de las y los estudiantes y de cómo mejorar su trayectoria educativa secundaria. Es hora de soltar métodos antiguos que solo excluyen, encasillan y definen a un pibe por un número. Y empezar a vernos como personas que estamos en un proceso educativo y emocional donde todo cuenta a la hora de evaluar. Y mucho más en el contexto actual, donde problemáticas como la conectividad o cómo atravesamos el aislamiento juegan un rol importante al momento de desenvolvernos en las clases virtuales. Es necesario que pensemos la evaluación de manera consensuada y cómoda entre docentes y estudiantes, donde podamos ver entre las partes cómo nos sentimos. ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Y cómo mejorar para la próxima etapa? La nueva normalidad escolar debe dejar de escolarizar y empezar a educar realmente ciudadanos y ciudadanas con pensamiento crítico, empatía y solidaridad como ejes comunes entre todas las áreas educativas. Y es así como la escuela será un espacio de diálogo, donde podamos adquirir conocimiento colectivamente y avanzar desde las necesidades de cada pibe con una mirada desde todas las partes de la comunidad educativa. Bueno, no solo dieron su opinión, también editaron su video, y la verdad es que en lo personal lo primero que me surge es qué importante es escuchar a los estudiantes qué piensan acerca de las evaluaciones. ¿Qué te surge, Rebeca? Que en principio hay que escuchar a los estudiantes con todos los temas, no solamente con la evaluación, porque así como aquí plantearon cómo piensan en la evaluación, también tienen pensamientos acerca de cómo debería ser la escuela, cómo debería ser la enseñanza. Así que me parece muy importante escucharlos. Y me parece, no es solamente escucharlos, es escucharlos para poner en diálogo, porque tampoco se trata de hacer solo lo que los estudiantes plantean, porque otra vez estaríamos dejando voces afuera. Entonces me parece que el diálogo, la construcción colectiva, la transparencia de qué es lo que hay que aprender y cómo sabemos nosotros, los adultos, si están aprendiendo, cómo saben ellos que están aprendiendo. Me parece que es un proceso de construcción colectiva sumamente importante. Bueno, nos vamos entonces con dos mensajes. Susana Cortés dice: excelente programa, respetuoso y con una mirada amplia. Gracias, cada programa es como un curso de capacitación amorosa. Silvia Jorge dice: qué programa tan necesario, con reflexiones de calidad, único en la televisión. Nos vamos al próximo bloque y seguimos nosotros con Gachi Capelletti y Rebeca Anijovic acompañándonos.
voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia, duda y verdad. Se ensancha más. María Julieta Mendoza dice: es un buen momento para revalorizar el pensamiento sobre el rol de las escuelas, el rol docente desde los nuevos desafíos y herramientas a implementar. Y Paola Torres: una escuela que cambió su lugar físico, quizás irreemplazable, pero que pudimos demostrar que somos capaces de utilizar diversas estrategias para seguir enseñando y aprendiendo aún en contextos distintos. Bueno, de verdad creo que pudieron demostrar un montón los docentes. Vamos a escuchar un fragmento del poema Escuela de León Felipe en la voz del querido actor argentino Héctor Alterio, radicado en España. Oí tocar a los grandes violinistas del mundo, a los grandes virtuosos, y me quedé maravillado. Si yo tocase así como un virtuoso, pero yo no tenía escuela, ni método, ni disciplina, y sin estas tres virtudes no se puede ser virtuoso. Me entristecí y me fui por el mundo a llorar mi desdicha. Una vez oí en un lugar, no sé cuál, solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios. Yo sé que la palabra virtuoso tiene un significado equívoco, anfibológico, pero de una u otra manera pensé, yo no seré nunca un virtuoso. Y me fui por el mundo a llorar mi desdicha. He vivido largos años y he llegado a la vejez con un saco inmenso, lleno de recuerdos, de aventuras, de cicatrices, de úlceras incurables, de dolores, de lágrimas, de cobardías y tragedias. Y ahora, de repente, a los 80 años, me doy cuenta que sé tocar muy bien el violín, que soy un virtuoso, que puedo tocar en los grandes conciertos del mundo. El hombre y el poeta son un mismo y único instrumento. Me gusta haber dado con mi almendra antes de morirme. Me gusta haber llegado a la vejez siendo un gran violinista, un virtuoso, pero con esta definición que oí cierta vez en un lugar, no sé cuál. Solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios. Hermoso volver a escuchar a Héctor Alterio. Bueno, ¿qué te surge, Rebeca, de este poema que elegimos puntualmente hoy? Bueno, primero que escucharlo a Héctor Alterio te conmueve. No importa el contenido, ¿no? de qué está recitando, pero es maravilloso. Bueno, para mí, a mí me genera muchas cosas, digamos, me conectan. Una es el valor de la experiencia, ¿no? Y el valor de la experiencia no es solo fuera de la escuela, es también el valor de la experiencia dentro de la escuela, o cómo logramos que las experiencias de vida también formen parte de lo que se enseña en la escuela. Esa es como fue mi primera conexión cuando lo escuché, ¿no? Porque ¿cómo definiríamos la enseñanza? O sea, me lleva a pensar, bueno, ¿qué escuela queremos? ¿A qué escuela vamos a volver? ¿No? ¿Cuánto de las prácticas que teníamos queremos sostener? ¿Cuáles queremos cambiar, innovar? ¿Cuáles queremos dejar de hacer? No, me hizo pensar en todo eso, o sea, claro. El poema, ¿no? Sí, creo que está
el valor de la experiencia y también el de la escuela, cuando él cree que porque no tuvo escuela nunca llegará a ser un virtuoso. Pienso también, bueno, y si hay escuela, que esa escuela transmita confianza para ser un virtuoso, que no estigmatice. Gachi, te dejamos con las ganas a lo mejor de comentar este poema para el próximo bloque y nos vamos a escuchar ahora a Marina Cortés, porque durante la continuidad pedagógica no solo era importante pensar en las propuestas, en las tareas, sino también en cómo enunciarlas. Como bien sabemos, en cualquier disciplina, en cualquiera de los campos del conocimiento, la formulación de consignas para que los alumnos resuelvan ha sido y continúa siendo un tema central en el campo de la didáctica, de las didácticas especiales y de manera específica en las reflexiones en torno a las prácticas de enseñanza. Pensemos que el análisis de la enunciación de una consigna nos permite develar, inferir, evaluar varias cuestiones. Por un lado, el criterio de selección de contenidos en términos de significatividad, ¿no? Es decir, en qué medida esos contenidos tienen una potencia que hace que entren en la trama de diálogo con contenidos anteriores y con los contenidos que van a formar parte de su trama siguiente, de la trama siguiente. Por otro lado, la manifestación en la propia consigna de la conciencia acerca de los saberes previos que se supone que tienen los alumnos para poder lograr resolver la tarea. En este sentido, es un gran esfuerzo por parte del docente figurarse esa cuestión, evaluar muy claramente cuáles son entonces, o cuál es la base de contenidos que se necesitan para poder resolver esa consigna y estar muy seguros acerca de si esos contenidos han sido ya adquiridos o no. Por otra parte, y no menos importante, es que las consignas revelan una concepción pedagógica acerca de la construcción del saber. Es decir, si la propuesta apunta a la repetición del conocimiento o a la transformación del conocimiento. Ahí tenemos dos formas muy distintas de considerar la configuración del saber. También existe un consenso muy generalizado acerca de que una buena consigna debe ser planteada como resolución de problemas, y que por eso, ¿no?, debe ser enunciada con especial cuidado, ya que debe circunscribir con muchísima claridad el problema que las alumnas y los alumnos deberán resolver. Pensemos que al tratarse de un enunciado que plantea un desafío, es fundamental que su enunciación sea clara, que contenga todos los elementos que les permitan lograr a los alumnos una adecuada representación de la tarea. Y esto significa muchas cuestiones, ¿no? Pautar secuencias graduales, brindar información paralela por medio de textos, de videos, que amplíen en algunos casos, en otros casos que recuperen, en otros casos que profundicen estos saberes que se relacionan con el tema que se está abordando. Acá me interesa citar a Maite Alvarado cuando define a la consigna como una herramienta didáctica que proporciona un marco de referencia compartido por los alumnos y el docente, y ese marco de referencia encausa el comentario y la corrección de los trabajos.
Bueno, cuando llega la tarea está claro que hay un enorme trabajo previo de los docentes. Marina Cortés fue también docente en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UBA. Vamos a escuchar ahora la segunda y última parte. Como se trata ahora de una comunicación escrita, las consignas en general, aún las orales que se dan en el aula, siempre tienen un grado de escritura, aunque sea mental, pero hablemos de las enunciadas por escrito, siempre de alguna manera tienen una característica diferente a la de la comunicación escrita, que es diferida, porque la presencialidad implica el intercambio, la pregunta del alumno por lo que no entiende, explicaciones paralelas que van surgiendo a partir del dictado, si se dicta la consigna, del dictado de la consigna o a posteriori. Todo esto ahora no existe. Lo que le estoy planteando, ¿cómo lo va a poder resolver? ¿Qué elementos, cómo puedo colaborar qué tengo que brindar para que los alumnos puedan tener una representación cabal de la tarea que tienen que realizar? ¿Cómo tengo que imaginar yo a esos alumnos para poder pensar en la heterogeneidad que los compone y que no puedo testear porque no estoy frente a ellos? Entonces tengo que allí tener un sumo cuidado y una amorosidad muy importante para estar atentos a todas estas cuestiones que tienen que ver con la no presencialidad. Bueno, le agradecemos a Marina Cortés. Paola Torres dice: hermoso programa desde la virtualidad, gran oportunidad para incluir distintas miradas desde todos los puntos del país. Paola es de La Falda, Córdoba. Nos vamos al próximo y último bloque. Vamos a escuchar entonces a Inés Dussel y a nuestras invitadas Rebeca Nijovic y Gachi Capelletti, autoras ambas de La evaluación como oportunidad. Ya volvemos. ¿Será riesgoso evaluar durante la continuidad pedagógica? Vamos a escuchar a la doctora en educación Inés Dussel, argentina radicada en México. Yo diría en ese contexto que la cuestión de la evaluación no es urgente. Seguí algunos debates respecto a cómo calificamos, ponemos nota, no ponemos nota. Yo creo que, y ahí coincido con el ministro Trota, yo pondría un poco el freno, ¿no? Me parece que calificar en un contexto que es tan difícil para todos y tan desigual para algunos, ¿no? Es muy complicado. Y además me pregunto, en algunos casos, ¿qué vamos a calificar? ¿Vamos a calificar cuántos se apropiaron de contenidos o si tenían o no tenían conectividad en su casa, ¿no? Me parece que en este momento no podemos diferenciar las dos cosas. Por lo cual creo que este es un camino que yo diría no hay que seguir, hay que pensar formas de resolución colectiva y finalmente también, volviendo a lo de Tonucci, vamos a aprender muchas cosas valiosas en esta crisis, ¿no? Que no se traducen inmediatamente en contenidos escolares, pero son contenidos vitales, son contenidos centrales para la vida de cada uno, ¿no? Y por otro lado, me parece que la cuestión ahí de la calificación de los contenidos también puede generar que esto se convierta en algo expulsivo, cuando me parece que lo que estamos entendiendo, ¿no? Que este es un tiempo para todos, un tiempo de cuidarnos entre todos. Efectivamente, durante la continuidad pedagógica hubo aprendizajes espontáneos, cotidianos, domésticos, autónomos, muy difíciles de evaluar, pero no por eso menos valiosos. Bueno, me voy nuevamente al encuentro de Gachi Capelletti y Rebeca Nijovic, autoras ambas de La evaluación como oportunidad. Este libro donde me parece que se trabaja muchísimos temas relacionados con la evaluación,
buena parte de ellos son los que estamos conversando hoy. Bueno, ¿qué les pareció? A ver, hemos escuchado, no sé, Gachi, si te quedaste con las ganas de decir algo sobre el poema. Mira, una única cuestión, el protagonista de esa escena poética, ¿no? Qué interesante la posibilidad reflexiva, pensándolo en términos de alumno, ¿no? Cómo él mismo analizaba su propio recorrido. Claro. Y eso me parece que es algo también muy interesante, ¿no? Después podríamos hablar acerca de lo que mencionó Rebe y también cuestiones acerca de cuál es el lugar de la disciplina, de la escuela en relación con eso. Pero primero, este alumno ya anciano que revisa su recorrido como violinista, bueno, una capacidad reflexiva interesantísima. Sí, pensaba también, hablando de la evaluación, que a veces es individual, a veces es colectiva, si cabe que se haga desde el propio sistema educativo y cada institución y los docentes una evaluación de esta etapa, ¿no? ¿Qué se logró? Y a lo mejor habría que pensar qué sobre todo evaluar, ¿no? Cómo fue la llegada, cómo fue la comunicación con los alumnos, las propuestas. ¿Qué opinas, Rebeca? Sí, yo creo que es un momento que tenemos que nos debemos de parar y pensar, ¿no? Porque cuando empezó la pandemia, la verdad es que al día siguiente la escuela seguía funcionando, digamos, ¿no? En otro formato, quiero decir, los docentes han respondido de manera inmediata en un hacer, ¿no? Para cubrir de alguna manera esa ausencia de la escuela física. Me parece que en ese recorrido no solo aprendimos mucho, sino que es importante identificar qué aprendimos, que necesitamos parar y pensar qué de lo que hicimos creemos que fueron buenas maneras de abordar, de resolver, de enseñar, cuáles pensamos que no, que deberíamos revisar. A mí me parece un momento muy oportuno mirar para atrás, ver qué recogemos, qué sostenemos y qué queremos cambiar, ¿no? No solamente con la evaluación, como decíamos al principio, cuando pensás en la evaluación es inevitable pensar en cómo lo enseñaste, ¿no? Además de las condiciones, como recién también Inés planteaba, bueno, no es lo mismo quien tuvo conectividad que quien no tuvo, no es lo mismo quien tuvo ayuda de su familia que quien no la tuvo, no es lo mismo un docente que presentó propuestas desafiantes que un docente que nunca se conectó. Es decir, hay tanta diversidad que me parece que nos merecemos pensar todo eso y construir juntos esa nueva escuela a la cual vamos a volver, ¿no? Nueva no porque se borre todo lo anterior, nueva porque se repiensa, ¿no? Claro. Así que me parece que tenemos una oportunidad ahí fantástica. Sí, y porque los docentes no son los mismos y seguramente ni los padres ni los alumnos. Ahora, Gachi, ustedes saben que el Ministerio de Educación de la Nación resolvió que este sea un año en el que se promocione, que los alumnos de primaria pasen de grado, que los de secundaria pasen de año. Hay quienes consideran esto facilismo. ¿Qué opinan ustedes? ¿O qué opinas vos puntualmente, Gachi? En particular, la idea de facilismo no es una idea que me parezca considerar en este momento. Me parece que en este momento, en los distintos sistemas educativos del mundo, digo, de los que están atravesando esta pandemia, se han tomado decisiones coherentes respecto a esta situación y que si evaluar es analizar el recorrido de un estudiante respecto de un referente de evaluación que está vinculado con la enseñanza, con las oportunidades de aprendizaje que uno pudo ofrecer, si en este momento no estamos seguros de cuáles fueron esas oportunidades de aprendizaje o en realidad fueron muy diversas en función de los contextos, la pandemia revela la desigualdad. Esto lo hemos venido diciendo, lo trajo Inés, lo trajo Rebe hace un rato, lo conversamos al inicio.
me parece que esa es una decisión absolutamente apropiada. Las decisiones uno las toma en contexto, ¿no? Digo, muchos pedagogos históricos han hablado de la toma de decisiones en contexto. Entonces, hablar de facilismo no es pensar en el contexto. Me parece que acá hay un foco muy, muy importante y es, estamos en situación de pandemia, hay chicos que no se han podido conectar, hay docentes que no se han podido contactar. Entonces, digo, me parece que es una decisión muy apropiada a la situación. Bien, y por supuesto habrá posibilidades de empalmar y hacer un 2021 más intenso. De despedida, Chiquito, Rebeca, quiero que nos digas, bueno, el libro de ustedes se llama La evaluación como oportunidad. ¿Como oportunidad de qué? Como oportunidad de hacer visible lo que sabemos, lo que aprendemos. Es una oportunidad para mostrarle a otros, a mis compañeros, a mis maestros, a mí misma, qué aprendí, cómo aprendí. Es mostrar, que la evaluación nos permita mostrar lo que sí sabemos y no como tradicionalmente es que la evaluación ha buscado identificar lo que uno no sabe, ¿no? Así que es una oportunidad para reconocer mis fortalezas y mis debilidades como estudiante, una oportunidad para celebrar lo que logré, para celebrar lo que avanzo, lo que puedo, lo que mejoro. En ese sentido, muchas gracias a ambas. Tenemos que ir cerrando. Les agradezco mucho. Fue muy bueno tenerlas en el transcurso de todo el programa. Y a ustedes los despido hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.